El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Especiales AUPAN, un programa que, como ustedes bien lo saben, se realiza periódicamente de la mano de la Universidad de Antioquia. El sistema de televisión comunitaria de los andinos establece este tipo de alianzas para llevar cultura, conocimiento, educación a través del medio comunitario. Y hoy, como es habitual, nos acompaña la anfitriona, copresentadora y directora, además, de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, la doctora Elvia María González. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente estamos aquí para hacer una discusión bastante profunda sobre la Universidad de Antioquia, la Seccional del Suroeste, una universidad pública para todos. Bueno, y por primera vez desde que fue nombrado rector está con nosotros acá en el suroeste antioqueño y a través del sistema de televisión comunitaria de los andinos, el rector Mauricio Albiar Ramírez. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, muy contento de estar en esta región, en la compañía de usted, la directora de la sede del suroeste y en esta región tan importante para Antioquia como es no solo el municipio de Andes, sino toda la región cafetera y turística y agrícola del suroeste antioqueño. Perfecto. Hagamos una contextualización biográfica en torno al rector Mauricio Albiar. Él es economista de la Universidad de Antioquia, 20 años como docente de la misma universidad. Además, tiene un magíster en políticas públicas, ¿no? Correcto. Y un doctorado en economía agrícola y recursos naturales. Usted llegó a la subregión que era, doctor, esta subregión es netamente agrícola. Sí, y es de una importancia tal para el departamento y para el país, con una historia maravillosa, unas capacidades y dotaciones territoriales muy importantes, no solo en el tema agrícola y pecuario, sino también una vocación turística por excelencia, y ahora con los proyectos grandes de Antioquia, pues el potencial que tiene esta región es muy importante, e inclusive en un escenario de posconflicto se abren muchas posibilidades para esta región. Indagando un poco para la realización de este programa, supimos que el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, designó en usted una serie de retos y allí esbozaba con especial particularidad el de fortalecer la presencia de la Universidad de Antioquia en las regiones, desmintiendo con ello esa serie de rumores de los que hablábamos extra micrófono en torno a la abolición del proceso de regionalización, ¿no? Sí, eso es bien importante la pregunta. Inclusive en la campaña, la rectoría, uno de los retos que aparece y sigue siendo muy importante para nosotros es precisamente el de la regionalización. La universidad este año cumple 20 años con esa estrategia y nosotros pensamos que es hora de dar un paso adelante en esa regionalización, logrando sentar por lo menos las bases de una descentralización de la universidad. Es decir, que en ciertas sedes de la universidad, como el suroeste, el Bajo Cauca, Urabá, logremos tener mucha más autonomía académica, administrativa, tener comunidad académica, que eso es, digamos, la base para poder llegar a estas regiones, no solo trayendo programas de formación, sino logrando desarrollar también investigación y extensión. Eso que anota el señor rector es bien importante porque nosotros como Universidad de Antioquia tiene las tres misiones, la docencia, la investigación y la extensión. Si bien la docencia la estamos haciendo aquí en la seccional, señor rector, ya hace 16 años, como usted bien sabe, en estos 2 últimos años hemos tratado mucho de involucrar grupos de investigación, que vengan los investigadores, de tratar de traer posgrados. Hemos traído la maestría en educación, pero todavía nos falta traer algunas especializaciones que están haciendo en salud pública, por ejemplo, estamos haciendo la extensión. Entonces, eso que llamamos descentralización es qué posibilidades. O sea, yo pensaría que es la posibilidad de nosotros tener nuestros propios programas, nuestro propio centro de investigación, profesores que hagan una comunidad académica y una discusión. Entonces, me gustaría preguntarle eso, ¿por qué es necesario que esté en una universidad? O sea, obviamente
es diferente la Universidad de Antioquia a esas otras universidades que solo tienen docencia. Entonces, ¿cuál es esa necesidad que nosotros tenemos de profesores aquí y más o menos cuándo podemos contar con los profesores? Sí, esa es la meta que tenemos y sobre todo ahora que estamos a puertas de diseñar un nuevo plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia para los próximos 10 años. Esto tiene que ser un proceso gradual, no se logra de la noche a la mañana, pero la intención y los diseños que tenemos, inclusive que tendremos que revisar las propuestas que han salido de esta seccional para lograr esa descentralización, eso refleja la importancia que tiene para la Universidad de Antioquia y para la región del suroeste en particular, poco a poco ir logrando lo que la profesora Elvia María ha señalado, que la investigación salga de aquí mismo, que logremos tener extensión a toda la sociedad del suroeste, es decir, sector productivo, comunidades y un asunto muy importante ligado a la investigación también, los posgrados. Entonces, en ese proceso estamos comprometidos. Yo tengo toda la intención de que para el año entrante, ojalá lo lográramos este año, por lo menos hacer esa convocatoria para vincular profesores a las sedes y en particular al suroeste antioqueño. Y sobre todo, y en eso pues coincidimos mucho con la profesora Elvia María, hay que fortalecer mucho las áreas básicas del conocimiento, es decir, biología, matemáticas, acompañadas de profesionales de esas áreas para empezar a fortalecer esa comunidad académica que nos va a permitir también profundizar y fortalecer la investigación en la zona con profesores de acá, ojalá, y con proyectos que investiguen sobre esta región, tanto en las ciencias básicas como en las aplicadas. Entonces, muy pronto vamos a empezar ese proceso, profesora Elvia. Porque yo le cuento, señor rector, que nosotros aquí tenemos un campo del conocimiento que estudiando la trayectoria pues, de la región y lo que la universidad ha hecho casi que empíricamente ha traído programas que tienen que ver siempre con el café, la ingeniería agropecuaria, que tienen que ver con las montañas, que tienen que ver con lo que nos rodea, con la tierra. Entonces nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un instituto de ciencias de la tierra. Entonces viene la normatividad de la universidad que dice que para construir un instituto ya tiene que haber investigación, tiene que haber posgrados, y eso pues sería una barrera, porque nosotros no tenemos eso todavía. Entonces, administrativamente, ¿cómo se puede empezar a mirar que ese instituto sí sea una realidad y que a medida que se vaya creando, se vaya haciendo la investigación, se vaya la extensión, se traiga otra discusión también? Es no solamente esta parte administrativa que es tan difícil en la universidad por la reglamentación que tenemos, sino es ese sentido, como decían ahora los estudiantes, que si vamos a tener carreras propias, se van a ofertar semestralmente o anualmente, pues que sean pertinentes para la región, pero para el mundo entero. Entonces también cómo hacer esa difusión a los que no se sientan amenazados los estudiantes, porque van a haber muchas cohortes como en Medellín, que cada semestre salen cohortes de abogados, de ingenieros, de médicos, de profesores, no tener esa barrera. Sí, la universidad definitivamente en su estatuto general que cumple este año 21 años y que en su momento pues fue nuestra carta de navegación y sigue siendo, ya es hora también de revisarlo, porque lo que decía Elvia María, esas denominaciones de escuela, instituto, facultad, tienen una reglamentación que a mi modo de ver quedó obsoleta. Entonces hay que hacer unos ajustes, pero nosotros dentro del plan de acción tenemos la revisión de toda la normativa universitaria, pero aún así esta sede que ya tiene una vocación y una orientación, a mí me parece fascinante ese nombre de Ciencias de la Tierra, un poco parecido a lo que tiene Urabá con Ciencias del Mar, que reconoce las particularidades del territorio. Eso a mí me parece que es extraordinario, independiente del nombre que le demos, puede ser Facultad de Ciencias de la Tierra. Pero lo importante, o sea, el corazón de todo esto tiene que ser la comunidad académica. Y lo que dice la profesora Elvia María, cómo llegarle a los aspirantes
a que encuentren acá una formación de alta calidad, porque se hace investigación acá, pero que sea pertinente para el desarrollo de la región. Esto, insisto en que hay que pensarlo en un horizonte de ojalá 20 años, ¿a dónde va esta región? Y eso es lo que le va dando fortaleza, digamos, conceptual a la arquitectura organizacional de una sede como esta, pensada desde lo académico, no desde lo administrativo. Entonces la idea que tiene la profesora Elvia María de el Instituto de Ciencias de la Tierra probablemente va a llegar a ser una facultad de Ciencias de la Tierra. Y eso tenemos que adecuar la normativa, pero antes que eso hay que darle todo el impulso académico con comunidad académica acá. El nombre se lo buscamos después y la norma la ajustaremos para lograr esa meta. En ese orden de ideas es como se argumenta esa analogía que hacía usted ahora en la reunión multiestamentaria de hacerla muy similar a la Universidad Nacional con sedes autónomas administrativamente hablando. Sí, a mí me parece que ese es un buen mecanismo. Existe en otras partes del mundo una sede central con unas sedes satelitales o regionales, pero con una gran autonomía, sobre todo académica y administrativa, sin perder la esencia de Universidad de Antioquia. Seguimos siendo universidad, pero las regiones tienen que aportarle mucho al diseño de esa arquitectura organizacional. Bueno, rector, usted también hacía alusión al presupuesto para la educación y ese proyecto va a requerir, por cierto, billones de pesos. Se pasó, y nos lo decía muy bien, de 23 billones que la nación a través de las regalías del petróleo le transfería al sector educativo a 3,5 billones. ¿Cuáles van a ser esas alternativas, esas estrategias a las cuales se les va a poder echar mano para fortalecer esos objetivos? Bueno, yo hago una claridad. Cuando yo hablé ahora de los 23 billones que pasaron a 9 y a 3, esos son los ingresos que recibe el Estado por la renta petrolera. Sí. El presupuesto es distinto. Ah, bueno. O sea, esos recursos alimentan el presupuesto nacional, pero con una caída de esas rentas por el petróleo, es muy probable que el presupuesto nacional para educación, yo no creo que disminuya, pero no va a ser fácil incrementarlo, porque todos los sectores vamos a estar sometidos a una reducción de los ingresos del Estado. No creo yo que se vayan a reducir, eso sería pues muy difícil, pero conseguir más recursos del Estado para las universidades públicas no va a ser fácil. Se están buscando mecanismos, de hecho, yo junto con los rectores de la Universidad del Valle y de la Nacional y de los rectores del sistema universitario estatal, hemos hecho una propuesta al Congreso de la República para lograr más recursos para las universidades públicas. Vamos a ver si tiene pues acogida por parte del Congreso. Hay que buscar más recursos de cooperación internacional, de los municipios, del sector privado, pero sí nos viene un panorama bastante complicado para todo el país en materia de finanzas públicas. Bueno, directora, algo que precisar con relación de pronto a esas alianzas que desde la región se pueden establecer y que no significan necesariamente recursos económicos, pero que sí facilidades para que los estudiantes puedan llevar a cabo su carrera sin ningún tipo de contratiempo. Nosotros estamos también trabajando, por ejemplo, ahora ya firmamos un convenio con la cooperativa de caficultores, entonces tenemos a la disposición todo el laboratorio de suelos que tienen aquí diagonal. Entonces son alianzas que podemos hacer. También está la estampilla, los 4 municipios de aquí del suroeste antioqueño tienen estampilla, podemos trabajar en esa estrategia también y obviamente podemos también tratar de conseguir recursos internacionales, pero obviamente somos una universidad pública y el Estado nos debe ayudar en todo lo que son los recursos. Y ahí casa el proyecto Andes Ciudad Universitaria. Por supuesto, ese proyecto, señor rector, lo presentamos al Consejo Municipal y lo aprobaron, donde ahí se estipula claramente que las empresas que tengan que ver con el sector educativo tengan unos requerimientos muy específicos, en fin, no pagar impuestos, pagar en unas épocas hacerlo, tener una parte de Andes dedicado a todo lo que es la cultura universitaria. Entonces todo este tipo de empresas, teatros,
recreación, bibliotecas, librerías, lavanderías, restaurantes y tabernitas para tomar alguna Café. cosita, café bien bueno de los Andes, porque de todas maneras hay una cultura universitaria en un sector de la ciudad que hemos sugerido que debe ser entre los donde está la Ciudadela Educativa, que hay 2 colegios y es un sitio propicio para él. Ahí también hay posibilidades de generar algún tipo de recursos y hacer emprendimientos. Hacer emprendimientos por acá es muy difícil. Nosotros tenemos el semillero de emprendimiento aquí en la seccional, pero es muy poco lo que se puede ir haciendo, pero lo seguimos intentando. Yo sí pienso que la plata está en la calle. Hay que salir a buscarla. Sí, yo agregaría ahí una idea en la que yo he insistido mucho. A veces nos dejamos obnubilar por la falta de recursos monetarios, pero yo a veces pienso, si tuviéramos todos los recursos monetarios, podríamos hacer todas las cosas. Es decir, no solamente necesitamos recursos monetarios, necesita inteligencia, creatividad, voluntad. Lo que tú me preguntabas ahora de que lograr esa descentralización puede costar mucho dinero, yo diría que no es tanto el dinero, es la creatividad y la inteligencia para diseñar un esquema que se necesita para desarrollar las sedes. Entonces, por eso yo insisto, si tuviéramos toda la plata del mundo, sí tenemos la creatividad para avanzar en una descentralización. No nos podemos enceguecer por la falta de recursos. Eso es un dato. Los necesitamos, eso está por descontado, pero necesitamos es inteligencia, creatividad, voluntad para diseñar, y eso no vale. Eso, sí. La inteligencia pues está en nosotros, en el talento humano, y lo mismo la creatividad y la voluntad. Perfecto. Bueno, ¿algo por precisar? No, que estamos para trabajar. Ese es el objetivo y esa ha sido la premisa desde siempre. Ahora, hay otro dato preocupante, señor rector, deserción temprana en la Universidad de Antioquia del 48%. Eso quiere decir que de 100 estudiantes que entran a la universidad, 48 se están yendo en el primer semestre, ¿no? No, eso es en toda la carrera. Entonces, no deserción temprana, sí deserción generalizada. Pero te tengo el dato de la deserción temprana también. En este momento sí. Está en alrededor del 23%. Es decir, en los primeros 2 semestres de una cohorte que comienza, se nos está yendo casi la 1/4 parte de los estudiantes. Una propuesta ambiciosa que usted plantea para precisamente combatir, para diezmar ese índice de deserción, tiene que ver con la calidad educativa en el bachillerato. ¿Cómo entraría la Universidad de Antioquia a fortalecer esos procesos educativos en el bachillerato? Bueno, de hecho la universidad ya está participando en un programa con el patrocinio de la Gobernación de Antioquia que se llama Vamos para la Universidad. Sí. Este es un programa, hoy en la actualidad hay aproximadamente 14.000 jóvenes en toda Antioquia tomando los cursos de matemáticas y lectoescritura en sus colegios. Esos cursos, la idea que tenemos es que ayuden a fortalecer esas competencias de los jóvenes en matemáticas y lectoescritura. En más de 221 instituciones de educación básica y media hoy se están ofreciendo esos cursos. La idea que tenemos es para el año entrante llegar a 30.000 estudiantes en todo el departamento. Y ojalá el plan que tenemos es que a futuro, además de matemáticas y lectoescritura, se puedan ofrecer cursos en áreas específicas como biología, física, química, filosofía, pedagogía, para que los chicos de los grados 10 y 11 vayan perfilando su vocación y se vayan familiarizando con esas áreas que van a ser luego estudiadas en la universidad, con una ventaja: los chicos que pasen a la universidad y hayan tomado estos cursos, ese curso de matemáticas y lectoescritura y el de biología o química o filosofía se les reconocen como parte de su plan de estudios. Ah, qué bien. Eso es un estímulo para los jóvenes. Y en un futuro no muy lejano, esos cursos van a ser el proceso de selección de los estudiantes.
O sea que las oportunidades se amplían. Ya los chicos no van a tener que ir a presentar un examen de admisión en donde se juegan la vida, sino que van a tomar esos cursos en los cuales tendrán que tomar varios exámenes, y si los ganan con una nota que tendremos que definir cuál es, ese va a ser el criterio de selección para pasar a la universidad. Por eso es que nosotros ahora decimos, hay que pasar de un examen de admisión a un proceso de selección que sea predictivo de la calidad y de la vocación de los estudiantes. Perfecto. Doctora. Un poco lo que en regiones se hace, que se denomina nivel cero, que algunos estudiantes que no sacan el puntaje, que entre otras cosas ese puntaje debería desaparecer, es que les hacen una capacitación en lengua materna y en lógica matemáticas, pero es como usted decía, señor rector, no son pre-ICFES, sino que son cursos universitarios, y en esos cursos universitarios hay una calidad distinta, hay un rigor diferente, los profesores están especializados en ese proceso de esa enseñanza, y nosotros hemos detectado con análisis que se hacen que esos muchachos de nivel cero son tan buenos estudiantes como los que pasan con un examen mucho mejor. Entonces ahí hay una discusión también sobre el nivel de corte, que también sería bueno hacerla, porque nosotros en regiones, por ejemplo, si tenemos 40 cupos y ya económicamente está proyectado esos 40 cupos, entonces debemos seleccionar los 40 primeros para que los muchachos entren y no nos quedemos con cortes tan pequeñas de 10, de 7, de 8 estudiantes que en el transcurso de los 8 semestres van a quedar la mitad. Entonces son todos los problemas de todos los costos que se implica traer un profesor para 4 o 5 estudiantes, y la universidad tiene la responsabilidad social de seguir con las cohortes muy pequeñas. Claro, el tema que toca Elvia María es muy interesante, porque también es una pregunta que se nos ha hecho: ¿qué va a pasar con todas estas estrategias, sobre todo en las regiones como el nivel cero, el PIBU? Todo esto continúa, porque todo lo que contribuya a mejorar la calidad de nuestros estudiantes es fundamental. Ahí hay una discusión que es bien interesante, lo del nivel cero. Cuando nosotros pensamos en la secundaria, es prácticamente como hacer ese nivel cero desde la secundaria, pero lo vamos a seguir haciendo en las regiones para los chicos que pasan a la universidad. Todo, insisto, lo que vaya en beneficio de mejorar la calidad de la educación es bienvenido en la Universidad de Antioquia. Permítanme plantearles una pregunta de reflexión pedagógica. Ustedes, como docentes de amplia experiencia, el examen de admisión a la Universidad de Antioquia en las regiones pues no tiene, digamos, ese nivel de superación que se presenta en la ciudad de Medellín. ¿Será que en las regiones estamos siendo algo laxos en lo que respecta a educación desde la primaria, desde la secundaria? Y cuando digo estamos siendo los profesores en la enseñanza, que no estamos fortaleciendo ese aspecto básico, o esos dos aspectos básicos: competencia, comprensión lectora y razonamiento lógico. No, yo en términos generales creo que a uno no le pueden hacer solamente un examen para 2 competencias que también tienen conocimientos. Es que el examen de admisión no solamente está calificando formas, sino que está calificando contenidos. Un examen de esos, usted tiene que saber matemáticas para responderlo, y tiene que saber español para responderlo. Sí. No son preguntas abstractas que yo me sienta, entonces porque soy muy inteligente lo voy a ganar. Eso ahí tiene que tener un saber previo, ¿cierto? Sí. Ahora, no es de extrañarnos que en los niveles de bachillerato, desafortunadamente, los niveles académicos del bachillerato de nosotros son muy regulares, y en las regiones, pues, somos un poco más de malas, pues porque hay problemas con profesores, pero en fin, en términos generales los estudiantes necesitan otra visión del mundo, y si yo no soy un buen lector y tampoco soy bueno en matemáticas, entonces ya no puedo estudiar. Si soy bueno en biología, si soy bueno en alguna otra área del conocimiento, entonces ahí hay una otra posibilidad, porque es que el mundo no se divide en matemáticas y lenguaje. Así yo sea pues de español y me encanta el español, hay otros campos del conocimiento que deben entrar también a la discusión sobre los procesos de selección. Yo pienso que ese corte, ese nivel de corte debe quitarse, porque sí es de muy mala impresión que empiecen que unos pasan con 53, otros pasan con 50, otros con 40, entonces ¿para qué? Es mejor
quitarlos y mirar cómo ayudarle a los estudiantes que tengan unas mejores competencias para que empiecen bien en la universidad. Claro, pues que yo soy, señor rector, de los que quisiera que la universidad fuera para todos, que todos entraran en el sistema de educación superior, pero los recursos no nos alcanzan. Pero sí, vuelvo e insisto, si hay recursos para 40, pues que entren los 40 primeros, porque a veces también hay discusiones que dicen, no, es que yo pasé con 53 y vos pasaste con 40, entonces ahí empiezan las rivalidades y las cosas, y muchos que pasan con 53 raspado, dicen que no, es que yo pasé, vos tuviste que hacer el cursito para mejorar, cuando ya después se van nivelando, porque aquellos tuvieron esa posibilidad de ver esas asignaturas, de mejorar, pero entre más se pregunte, yo creo que es mejor que le hagan a uno 3 preguntas como profesora que le hagan 2, sí. Tiene más posibilidades de ganar. Y mira, por ejemplo, la experiencia de la Universidad Nacional, ellos tienen un examen de admisión en el cual se preguntan en 5 áreas del conocimiento. Obviamente, la profesora Elvia dice una cosa muy importante, y es que el examen de la Nacional tiene una virtud, y es que las preguntas son integrales, es decir, en una pregunta se está evaluando competencias, habilidades, aptitudes y conocimientos. Entonces, a nosotros nos han dicho los críticos de estos cambios, que son mínimos a la hora de la verdad, que es que nosotros vamos a hacer preguntas de memoria, como por ejemplo, ¿en qué año murió Simón Bolívar? Eso es absurdo. O en matemáticas, ¿cuál es la fórmula del área de la circunferencia? Ese tipo de preguntas no las hacemos, eso no tiene ningún sentido. Pero para resolver un problema, el estudiante sí tiene que conocer la fórmula. Pero esa fórmula se la damos, porque no nos interesa la memoria, es la capacidad analítica y la capacidad de resolver problemas con aptitudes y conocimientos. Hacia allá tenemos que llegar, en un verdadero proceso de selección, hacia allá es donde hay que apuntar, pero como dice la profesora, en áreas distintas. No nos podemos limitar a razonamiento lógico y comprensión lectora, porque se están quedando por fuera asuntos vocacionales que podríamos captar en preguntas bien elaboradas. Es decir, que este cambio en la modalidad del examen de admisión es un primer paso. Totalmente cierto, este es un primer paso, esto es gradual hasta llegar a lo que mencionaba ahora, de tener mejor unos cursos donde los chicos tengan más oportunidades de demostrar sus competencias en las distintas áreas. Y se evitaría además con ello la deserción precoz, ¿no? Es decir, o al menos se garantizaría para que el estudiante tuviera más posibilidades de ingresar a la Universidad de Antioquia saliendo y no mirando a ver qué se ponía a hacer, sino que siendo formado desde el bachillerato. Es que esto parte, perdóname Elvia María, la motivación nuestra para estos cambios, que no es de ahora ni es un capricho del rector, es porque hemos estudiado este tema hace mucho tiempo. En la literatura internacional hay muchas referencias sobre determinantes de la deserción en la educación superior. En la misma universidad hicimos estudios utilizando las bases de datos de estudiantes de ingeniería y ciencias económicas, que son unas muestras muy grandes. Y lo que nos da, usando metodologías de la econometría, como los modelos de duración, es que la calidad es el mayor determinante de la deserción. Hay otros factores, por supuesto, por ejemplo, la situación económica o los asuntos afectivos. Es decir, hay otras variables, pero la que más peso tiene es la calidad. Entonces ahí es por donde hay que empezar a atacar el problema. Y si hemos visto que nuestros jóvenes llegan con esos déficits en matemáticas, en lenguas y en la parte vocacional, de si mejoramos esos asuntos desde la secundaria, que es donde están los déficits, pues esperamos que la deserción disminuya. Entonces, si llegamos, y ya les contaba ahora esa experiencia de ingeniería, los chicos que han tomado esos cursos, y lo que nos decía Elvia María, cómo se nivelan, esos chicos que han tomado esos cursos de matemáticas, lectoescritura, no han desertado. Eso es muy diciente. Entonces el asunto es mejorar la calidad, nos lleva a disminuir la deserción y a mantener la cobertura, porque es un crimen social lo que nos está ocurriendo hoy, que de 100 chicos que comienzan, vamos dejando 48 sillas vacías a lo largo de una cohorte.
Y sería muy soñador pensar que nosotros, por ejemplo, como funciona la Universidad de Buenos Aires, tener un primer semestre de estudios generales, o sea, no ir al bachillerato, sino tener ese primer nivel de estudios generales. Porque, por ejemplo, me contaba la vicerrectora de la universidad, que en paz descanse, que ellos allá, entre los que se prematriculan, los que se preinscriben y los que se inscriben, ya son muchos los que no quieren. Y de los que se inscriben y los que se matriculan, ya es otra cantidad que queda afuera. Y ya de los que entran en ese primer año y no quieren seguir estudiando porque se dan cuenta que no es su vocación, ya no siguen estudiando. Entonces ya la deserción ellos allá la empiezan a contar desde que se matriculan ya formalmente, que sería el segundo año realmente, porque hay unos estudios generales. Entonces ahí está la responsabilidad de la universidad de admitir a muchos que quieran. Obviamente eso genera muchos recursos. Claro. Y la deserción la empiezan a contar después, porque realmente la universidad cumple su responsabilidad social, le ofreció el cupo a los que quisieron entrar, mejoró un poco los procesos y se queda ya después del segundo año con un buen número de estudiantes y ya más calificado. Estoy de acuerdo, profesora, porque lo que usted menciona, por ejemplo, de los estudios generales, ya lo he escuchado recurrentemente. Yo creo que ese es un tema que tenemos que estudiar, revisarlo, y ha dado muy buenos resultados. Y yo pongo como ejemplo, a mucha gente le molesta, la Universidad Nacional. Hay que aprender de lo que ha hecho la Universidad Nacional porque les ha dado resultados muy positivos. Por ejemplo, en las sedes regionales de la Nacional, ellos tienen un esquema que los chicos empiezan a tomar unos cursos de generales y después empiezan a buscar sus áreas de especialización, y eso ha reducido la deserción, por lo menos en Bogotá. Todas esas estrategias hay que revisarlas, y es una tarea de nosotros los académicos estar revisando permanentemente y mejorando. Las cosas cambian, las sociedades son dinámicas, el conocimiento es dinámico y la academia tiene que ser dinámica. No podemos simplemente negarnos a cambios solo porque nos tenemos que mantener como estamos. No, hay que cambiar, hay que ser menos resistentes a los cambios cuando se demuestra con argumentos que esos cambios favorecen lo que queremos lograr, que es mejorar la calidad y reducir la deserción. Bueno, rector, doctora Elvia, otra tarea, y particularmente en esta región, estamos en temporada de cosecha cafetera. Y por fortuna esos índices de deserción en temporada de café, del top of harvest, como dicen los gringos, de la cosecha cafetera, pues hay una deserción muy marcada, sobre todo en la zona rural. ¿Tendría también competencia la Universidad de Antioquia para entrar a analizar qué se puede hacer para que los pelados que están estudiando, los jóvenes, no se vayan a coger café o no se vayan a trabajar en un oficio que pues tiene dinamismo precisamente porque estamos en cosecha? No, aquí los estudiantes no se van porque están en cosecha. No, acá en la seccional no. Pero es un fenómeno. Escuelas. En las escuelas, en el sector rural, así es. Es algo como para pensar, no muy marcado, y por eso hacían la salvedad. Ya no hay quien coja café, es lo que dicen ya por ahí, hay que mirar quiénes van a ser los recolectores del café. Ese es un problema muy grave que tienen los cafeteros. Hay que generar, no sé pues yo no soy de economía ni nada de ese asunto, pero sí me decía una profesora que sería cuando nosotros estamos diseñando la especialización en café. Sí. Y en la especialización en café hay un módulo que es de emprendimiento cafetero. Entonces ella me decía, por ejemplo, hay una idea importante en hacer una especie de cooperativas que tenga el entrenamiento apropiado para que puedan las personas recoger café y ofrecerle ese servicio a los diferentes caficultores que ya no tienen quien les recoja café. Eso ya pues lo sabemos, todo el mundo lo ha dicho, pero aquí el experto en economía agrícola puede dar una mejor respuesta. Pues mira, en los países que hay esas especialidades en ciertos productos, por ejemplo en Chile el vino, y en algunos países europeos, lo que uno ve es que los sistemas educativos se adaptan a esas realidades y no al contrario. Sí. No es la realidad la que se tiene que adaptar al sistema, sino el sistema educativo a la realidad. Entonces yo me pregunto si no sería muy conveniente
para las zonas donde hay una especialización como esta con el café, si las jornadas escolares no se deberían adecuar a esa realidad y no seguir insistiendo en contravía de la realidad. No es fácil, pero hay que pensar en eso también. Antes existía el calendario diferente para la recolección del café, pero es que ahora hay una ley que dice que los niños no pueden trabajar. Y muchos sellos de certificación que efectivamente prohíben que los menores estén en la finca. Sin embargo, son fenómenos que hay que saber atender porque de una u otra manera afectan el que el estudiante tenga continuidad en la educación, en su proceso formativo. En materia de infraestructura, para ir cerrando, señor rector, ¿algún compromiso, algún proyecto con relación al suroeste? A ver, voy a hablar primero de lo general. Sí. Una de las grandes limitaciones y necesidades que nosotros encontramos al llegar a la rectoría es el tema de infraestructura física. La universidad se agotó, y no solo en Medellín, sino en las sedes. Ya, por ejemplo, esta sede tan bonita se está quedando corta o se quedó corta. Sí. En Urabá, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la universidad, que han sido muchos y muy buenos, ya se está quedando corta. O sea, esto ha crecido de tal manera y las demandas por la educación superior han crecido tanto que nos estamos quedando cortos. Entonces, en ese plan de desarrollo está contemplado todo el tema de infraestructura. Les voy a dar un dato para que se asusten. Si quisiéramos tener hoy la Universidad de Antioquia a tono con todas sus necesidades en todas las sedes, con una proyección a 10 años o a 15 años, necesitaríamos hoy 800.000 millones de pesos. Entonces, con eso lo digo. Esa es una plática. Eso siempre sirve para pasajear. Pero lo que sí tenemos que hacer es empezar a desarrollar ese plan de expansión de infraestructura por fases. Y hay unas prioridades. En este momento, por ejemplo, en Medellín tenemos una situación crítica con el edificio de la Facultad de Salud Pública, tiene problemas estructurales, es una urgencia trasladar esa facultad. Entonces hay una serie de prioridades, pero esta sede está en ese plan de expansión de la universidad, se quedó corta y vamos a tratar de gestionar los recursos lo más rápido posible para empezar a ampliar también esta sede. Esa es una excelente noticia. Así es, profesora. Excelente noticia. Rector, ¿hacía usted especial énfasis en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste como subregiones donde se puede entrar a potenciar fuertemente el proceso que lleva la Universidad de Antioquia? ¿Por qué esas tres subregiones? Porque esas tres subregiones, y ustedes se preguntarán, Oriente, ¿dónde quedó? Sí. Pero de eso hablamos ahora, si hay tiempo. Es porque estas tres subregiones han tenido una dinámica muy especial en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo académico. Urabá ha mostrado un desarrollo y una proyección grandísima con todo lo que se viene, las autopistas, el puerto de Urabá, Hidroituango, Apartado va a quedar a 3 horas y media de Medellín, y ha tenido un desarrollo muy importante en la educación. Entonces, en Urabá, en Bajo Cauca está ocurriendo lo mismo, y en el suroeste también ha habido una dinámica que nos permite empezar a pensar en esa descentralización, en que aquí ya hay unas condiciones muy importantes para tener comunidad académica. En las demás sedes, bueno, el caso de Oriente es un caso particular, porque Oriente lo vemos como una sede alterna de Medellín. Es decir, no se justificaría, pero eso lo vamos a discutir, tener una sede con autonomía, con decanos, estoy pensando pues a 10 años, con decanos, un vicerrector, porque la sede del Oriente va a quedar a 25 minutos de Medellín. Entonces hay que pensar también un poco en los asuntos administrativos y financieros, pero el suroeste, Bajo Cauca y Urabá tienen condiciones para ser sedes autónomas en lo académico y administrativo. Y las otras sedes van en ese camino, pero todavía falta recorrer.
Allá vamos a seguir llevando programas, revisando la pertinencia y en la medida en que se vayan dando las condiciones para una descentralización, también se llegará a eso, probablemente en 20 años, no sé, pero esto es un proceso gradual, histórico, que tenemos que ir construyendo entre las regiones y la Universidad de Antioquia como unidad. Perfecto. Doctora, una conclusión ya para terminar nuestro programa. Que lo vamos a seguir inventando con esas noticias con más frecuencia. Qué bueno, aquí estaré. No, muchas gracias por venir. De todas maneras, estas discusiones en lo pedagógico, en la calidad de la educación, en la autonomía, en la descentralización, son discusiones que generan muchos conflictos y que como somos intelectuales en la universidad y todos creamos y pensamos y discutimos, entonces se generan siempre muchas preguntas. Entonces es bien importante ir construyendo entre todos, ir construyendo un horizonte siempre en beneficio de los estudiantes, porque somos una universidad pública y siempre será para mejorar todos los procesos que tenemos de investigación, de extensión y docencia. Yo le agradezco mucho su visita a la seccional, a la región y a nuestro programa. Muchas gracias. No, yo estoy encantado de estar acá en esta sede, me encanta. El suroeste es una región, además de hermosa, con una potencialidad, y no solo potencialidad, con una realidad muy interesante para el desarrollo económico, social, humano, cultural. Lo que decía la profesora me parece muy válido y es la misión de la universidad. Esos debates intelectuales, y hago hincapié en esa palabra porque eso es lo que nosotros le tenemos que transmitir a los estudiantes, debates intelectuales apoyados en consideraciones de la ciencia y de las humanidades, pero intelectuales. A mí lo que me preocupa, y es un mensaje para los estudiantes no solo de la región, sino de toda la Universidad de Antioquia, es que a veces los debates se van por otras líneas y se pierde la riqueza del debate académico. Entonces, cuando yo voy a una asamblea de estudiantes a hablar del examen de admisión con argumentos académicos y me encuentro es unas respuestas de carácter ideológico y político, damos al traste con la riqueza del debate académico. Me encanta cuando los estudiantes ponen temas académicos y se inquietan por las cosas académicas, buscan cifras, dan argumentos. Eso es lo que necesitamos. El debate político también lo podemos hacer, pero si vamos a discutir una cosa, es esa cosa y no otra, porque se pierde la riqueza y la construcción. Así es. Muchas gracias por la invitación, pero me siento como en mi casa y aquí voy a seguir viniendo. Claro que sí, y aquí lo esperamos. De esa manera finaliza esta emisión de Especiales AUPAN, realizada de la mano de la Universidad de Antioquia. Y recuerden que la televisión de los andinos es una apuesta por evidenciar esos procesos que se van gestando en esta cotidianidad de riqueza hidrográfica, cafetera y de montañas. Y de montañas agrícola. Hasta pronto, felicidades. AUPAN, la televisión de los andinos.